Quiero empezar con un número. 1820, ese es el año en que nos dicen que la Antártida fue avistada por primera vez. Oficialmente avistada, dirán si los presionas. Primera vez registrada, documentada, reconocida. Y durante la mayor parte de mi vida lo acepté. No lo cuestioné. ¿Por qué habría de hacerlo? Está en los libros de texto. Está en las cronologías. Es el tipo de dato que absorbes en la escuela de la misma manera que absorbes todo lo demás, pasivamente, sin resistencia, sin preguntar por qué. Pero entonces empecé a examinar las fechas con más detenimiento. Y una vez que lo hice, no pude parar. Antes de continuar, necesito volver brevemente a algo que traté en el vídeo anterior de esta serie. Si no lo has visto, lo enlazo abajo, porque lo que viene a continuación no tendrá todo su peso sin esa base. En aquel episodio exploré lo que la historia oficial llama el año sin verano, 1816. El año posterior a la erupción del monte Tambora en Indonesia que, según el registro oficial, expulsó suficiente ceniza a la atmósfera como para reducir las temperaturas globales, destruir cosechas en todo el hemisferio norte, matar al ganado, desencadenar hambrunas desde Navarra hasta el norte de Europa, y convertir el verano en invierno literal. Tambora. Un solo volcán. La explicación es pulcra. La cronología es limpia. Pero entonces empecé a tirar de hilos que no pertenecían a esa historia. Porque esto es lo que el relato oficial no explica, la uniformidad. La simultaneidad absoluta y continental del colapso. Los fracasos de las cosechas no fueron regionales. Fueron globales. Testimonios de frío sobrenatural, de nieve en junio, de atardeceres anaranjados y violetas, no estaban concentrados cerca de Indonesia. Estaban en todas partes a la vez. Y no solo a nivel medioambiental. Social y políticamente, los años inmediatamente posteriores a 1816 vieron una cascada de rupturas institucionales, desplazamientos de población y lo que un investigador que encontré describió como amnesia civilizacional. Comunidades enteras que parecen perder la continuidad con lo que vino antes. En aquel vídeo propuse algo que sé que incomodó a muchos. Bien. Debe incomodar. Propuse que el año sin verano no fue un evento volcánico, o más precisamente, que puede no haber sido solo un evento volcánico. Que la perturbación atmosférica de 1816 presentaba las características de algo más catastrófico, más deliberado, algo más cercano en su firma a lo que hoy reconoceríamos como un invierno nuclear. Un oscurecimiento atmosférico súbito y total, no desde una montaña, sino desde un evento que puso fin a una civilización. Un reseteo. El tipo de evento que dejaría tras de sí no solo datos climáticos, sino borrado. El tipo de evento ahora vagamente asociado con la hipótesis de que antes del siglo XIX existió una civilización global del viejo mundo, sofisticada, arquitectónicamente avanzada, conectada a través de los continentes, que hemos llegado a llamar provisionalmente Tartaria. No un imperio en el sentido convencional, no un país con fronteras en un mapa moderno. Algo más difícil de definir, una presencia, una civilización cuyos rastros son visibles en todas partes una vez que aprendes a reconocerlos. En la arquitectura, en los sistemas de canales, en las tramas urbanas que aparecen completamente formadas en el registro histórico, sin ninguna fase de construcción documentada, sin ningún periodo de andamiaje, sin la desordenada arqueología incremental que debería acompañar al asentamiento humano. Y luego, aparentemente, simplemente desapareció. Cubrimos todo eso. Pero había un detalle al que seguía volviendo. Una fecha que seguía dejando de lado porque parecía demasiado conveniente, demasiado perfectamente colocada. La fecha del descubrimiento de la Antártida. 4 años después del año sin verano. Quiero que mantengas esa brecha en tu mente. 4 años. No una generación, no un siglo. 4 años después de lo que pudo haber sido el evento atmosférico más catastrófico en la historia humana registrada. Un evento que, si mi análisis anterior es correcto, pudo haber funcionado como el acto final del colapso de una civilización global. Un evento en el que el mundo entero experimentó congelación simultánea.
Y entonces la masa de tierra más remota, más inaccesible, más sellada y más congelada del mundo es de repente descubierta oficialmente. Y no por una expedición. Por tres. Simultáneamente. Una tripulación británica, una estadounidense, una rusa. Operando de forma independiente, se nos dice. Todas en la misma región. Todas con meses de diferencia. Todas en 1820. No voy a decirte que eso es imposible. La gente percibe descubrimientos. Las expediciones se solapan. La competencia impulsa la exploración. Entiendo todo eso. Pero quiero hacer un tipo diferente de pregunta. No si ocurrió, sino ¿por qué entonces? ¿Por qué, después de milenios de civilización humana, de los fenicios, los griegos, los romanos, los chinos y cada cultura marítima sofisticada que jamás puso una quilla en aguas abiertas, la mayor masa de tierra al sur del Ecuador permanece completamente sin descubrir, sin documentar y sin nombre hasta 4 años después de que el cielo del mundo se oscureciera? ¿Por qué entonces? Porque aquí es donde el relato convencional comienza a agrietarse. Cuanto más me adentraba en el registro cartográfico, y me refiero a fondo, en archivos que no se citan en los cursos introductorios de historia, más la fecha de descubrimiento de 1820 empezaba a parecer menos un comienzo y más una coartada. Existen mapas. Mapas reales, históricamente documentados y supervivientes, que muestran la Antártida mucho antes de 1820. El mapa de Piri Reis, fechado en 1513 y dibujado por un almirante otomano que declaró explícitamente que lo estaba compilando a partir de mapas fuente más antiguos, muestra una masa de tierra austral con una línea de costa detallada y precisa. No un borrón vago, no un margen especulativo. Una costa cartografiada que, cuando investigadores del siglo XX la superpusieron sobre las imágenes de satélite modernas del terreno subglacial, la roca real bajo 2 kilómetros de hielo, se alineó con una precisión que nadie ha explicado adecuadamente. El mapa de Orontius Finaeus de 1531 va más lejos. Representa la Antártida sin hielo, con sistemas fluviales, con cadenas montañosas, con características geográficas internas que solo confirmamos que existían mediante tecnología de sonar de mediados del siglo XX. Permíteme decir eso de nuevo, más despacio, porque creo que es fácil pasar de largo. Un mapa dibujado en 1531 muestra características geográficas de la Antártida que la humanidad no confirmó tecnológicamente hasta la década de 1950. La explicación oficial se desmorona casi de inmediato bajo el peso de esa frase. La respuesta académica ha sido históricamente, coincidencia, extrapolación afortunada, o la sugerencia de que los cartógrafos antiguos simplemente especulaban sobre una masa de tierra austral por razones filosóficas y geométricas. Simetría, equilibrio, la idea de que el norte debe estar correspondido por el sur. Y quizás eso sea cierto. Quizás sea coincidencia. Pero, ¿cómo adivinas un río? ¿Cómo adivinas crestas montañosas subglaciales? ¿Cómo adivinas una línea de costa con suficiente precisión como para que sobreviva a la comparación con datos satelitales 5 siglos después? No adivinas eso. No lo teoriza. Lo cartografías desde la observación, desde la presencia, desde un conocimiento que era de primera mano o heredado de alguien que estuvo allí. Y eso plantea una pregunta que el registro oficial nunca ha respondido de forma satisfactoria. ¿Quién estuvo allí? Si esto te está resultando valioso, considera suscribirte o hacerte miembro. Esta serie va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar, y tenerte en este camino lo significa todo. Ahora, de vuelta a la Antártida, porque apenas estamos empezando. Quiero volver a 1816 un momento, porque creo que hemos estado mirándolo desde el ángulo equivocado. En el vídeo anterior expuse el argumento de que el evento atmosférico de 1816, sea cual fuere su verdadera causa, pudo haber funcionado como el momento terminal de una civilización del viejo mundo. El evento que terminó con algo. El invierno nuclear que siguió a lo que pudo haber sido una catástrofe a escala civilizacional, dejando tras de sí ciudades despobladas,
infraestructura huérfana y un registro histórico tan delgado que apenas califica como registro. Pero, ¿y si ese enfoque solo es parcialmente correcto? ¿Y si 1816 no fue solo un final? ¿Y si fue también, para alguien, un comienzo? Esta es la teoría con la que he estado viviendo, y quiero ser claro, la presento como una pregunta, no como una conclusión. ¿Y si el evento atmosférico de 1816, sea lo que fuera lo que lo generó, fue capaz no solo de perturbar el clima del hemisferio norte, sino de acelerar la glaciación en los polos? ¿Y si el mismo mecanismo que convirtió el verano en invierno en toda Europa y América del Norte también impulsó de alguna manera la formación de hielo hacia el sur? ¿Y si la Antártida, el continente libre de hielo visible en los mapas del siglo XVI, estaba en proceso de congelarse, o había sido congelada recientemente, y 1816 fue la fase final de ese proceso, o un ensayo deliberado del mismo? Sé que es una afirmación significativa y no la hago como afirmación. La hago como una forma, un patrón de cronología, geografía y supresión sobre el que no puedo dejar de pensar. Porque considera lo que viene después. 1816. El cielo se oscurece. Un evento atmosférico global de alcance sin precedentes perturba la civilización. 1820. La Antártida es descubierta, oficialmente incorporada al registro, nombrada, catalogada, reclamada. No antes, no durante, después. 4 años después. El patrón aparece, y una vez que lo notas, no puedes desenfocar los ojos de él. Quédate con la cronología, porque no se detiene en 1820. El mismo hilo, los mapas, el conocimiento, el secreto cuidadosamente preservado de lo que la Antártida realmente es, sigue aflorando. Décadas después, en manos de personas que tenían todos los recursos del mundo para ir a mirar. Un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Marina de los Estados Unidos lanza la Operación IGJAMP, una expedición militar completa a la Antártida. No un equipo de investigación, no un pequeño buque exploratorio. 13 barcos, 33 aeronaves, casi 5.000 efectivos militares, liderados por el contraalmirante Richard Byrd, uno de los oficiales navales más condecorados de la historia estadounidense. El objetivo declarado era cartografía científica e investigación. Establecer una base. Y quizás eso es todo lo que fue. Pero aquí está la parte que hace imposible dejar de lado la cronología, porque los estadounidenses no fueron la primera potencia militar en tomar la Antártida en serio. Ni de lejos. En 1938, 7 años antes de IGJAMP, la Alemania nazi lanzó su propia expedición antártica, la expedición Schwabenland. Cartografiaron casi 600.000 kilómetros cuadrados de territorio, dejaron caer miles de jalones para reclamar soberanía territorial, y supuestamente regresaron con algo que desplazó las prioridades internas a los más altos niveles. ¿Exactamente qué? No se nos dice. Los registros están incompletos de la manera específica en que los registros tienden a estarlo cuando la respuesta importa. Lo que sí sabemos es que submarinos alemanes fueron documentados operando en aguas antárticas hasta 1945, y que ciertas figuras de alto rango del aparato científico nazi tenían una obsesión conocida y documentada con el conocimiento antiguo, las civilizaciones perdidas, la prehistoria, las tradiciones cartográficas heredadas que supuestamente precedían al mundo moderno. Los mismos mapas. El mismo hilo. Lo que nos lleva de vuelta al problema del custodio. El almirante Piri Reis declaró que compiló sus cartas a partir de fuentes más antiguas que nunca son nombradas, nunca localizadas, nunca explicadas. Alguien preservó ese conocimiento. Alguna cadena de manos lo transmitió a través de los siglos, a través de la ruptura de 1816, lo suficientemente intacto como para que múltiples partes, un almirante otomano, una expedición nazi, una flota naval estadounidense, aparentemente lo siguieran hasta el mismo lugar. ¿Quiénes eran? ¿Y qué encontraron los tres cuando llegaron allí? La evidencia no responde eso. Pero tampoco lo descarta. Ahora quiero hablar de lo que no nos está permitido hacer,
porque esta es la parte de la conversación sobre la Antártida que la mayoría de la gente pasa por alto, y creo que es la más importante. No puedes ir libremente a la Antártida. Quiero ser preciso sobre esto, porque la respuesta casual es, por supuesto que puedes. Las expediciones van allí todo el tiempo. Y sí, van. Expediciones científicas, misiones de investigación con sanción gubernamental, turismo incluso en formas limitadas y muy supervisadas. No digo que el continente esté rodeado por una pared invisible. Lo que digo es esto. El sistema del Tratado Antártico, firmado en 1959 y ahora ratificado por más de 50 naciones, designa la Antártida como reserva científica y prohíbe explícitamente la actividad militar, la extracción de minerales y los ensayos nucleares en el continente. Y en la práctica significa que la exploración independiente y no supervisada del interior antártico es esencialmente imposible. No exactamente ilegal. Solo prácticamente imposible. Necesitas apoyo logístico que solo los gobiernos y las grandes instituciones pueden proporcionar. Necesitas permisos que son silenciosamente difíciles de obtener para cualquier cosa fuera de los parámetros de investigación aprobados. Necesitas infraestructura que no existe para el viajero independiente. El resultado es que la Antártida es funcionalmente el único lugar de la Tierra al que el ciudadano ordinario del siglo XXI simplemente no puede ir a echar un vistazo. Y quiero preguntar, ¿por qué nos parece normal eso? Todas las demás masas de tierra del planeta, cada cordillera, cada selva, cada desierto, pueden ser accedidas por un individuo motivado con suficientes recursos y determinación. La gente escala el Everest de forma recreativa. La gente cruza el Sáhara en solitario. La gente navega a las islas más remotas de la Tierra con nada más que una pequeña embarcación y una brújula. Pero la Antártida tiene un tratado. 50 naciones lo firmaron en la misma década en que la tecnología de sonar confirmó por primera vez lo que se escondía bajo el hielo. Y no lo encontramos extraordinario. Asentimos. Aceptamos que el tratado es sobre ciencia, sobre paz, sobre preservación medioambiental. Quizás lo sea. Pero la evidencia sugiere que el acuerdo global simultáneo es extraordinariamente raro. Las naciones no se ponen de acuerdo en casi nada. Discrepan sobre fronteras, sobre recursos, sobre ideología, sobre lenguaje, sobre todo. El siglo XX estuvo prácticamente definido por el desacuerdo nacional, excepto aquí, sobre este único lugar. El problema de coordinación se vuelve imposible de ignorar cuanto más tiempo te sientas con él. 50 naciones. Todas de acuerdo. Todas firmando. Todas manteniendo consistentemente durante décadas. Sobre un continente congelado que oficialmente no contiene nada más que hielo y pingüinos. Que tiene el hielo y los pingüinos que requiere un tratado internacional. Déjame hablarte del problema arquitectónico, porque aquí es donde la conexión con Tartaria deja de ser abstracta. A lo largo de la serie hemos documentado, imperfectamente, provisionalmente, pero documentado, la presencia de técnicas de construcción del viejo mundo en lugares donde no tienen ningún sentido. Edificios que aparecen en el registro histórico completamente terminados, sin fases de construcción. Infraestructura cívica en ciudades supuestamente fundadas a principios del siglo XIX que habría requerido décadas y recursos que esos jóvenes asentamientos simplemente no tenían. Catedrales en pueblos de frontera. Elaborados sistemas de alcantarillado en ciudades que, según el registro oficial, eran territorio virgen 5 años antes de que los sistemas fueran instalados. La evidencia del mudflat, los suelos enterrados, las ventanas que comienzan por debajo de lo que ahora es el nivel de la calle porque el nivel de la calle ha subido, o porque algo cayó y cubrió lo que ya estaba allí. Este patrón se repite por toda España, por toda América Latina, por Europa, por Rusia, por Sudamérica. No es regional. No es aislado. Es global. Y cada vez que lo documentamos, la explicación oficial implica o bien la negación, o bien un tipo de descarte casual que, cuanto más profundizas, se disuelve en contacto con la evidencia real. Los periodos de transición faltan. La documentación es escasa.
La mano de obra que supuestamente construyó estas estructuras no está registrada. Las cadenas de suministro no existen. Los plafos no funcionan. Algo ya estaba allí. Algo fue construido por alguien que vino antes. Ahora, la Antártida. Sabemos por la evidencia cartográfica, por los mapas libres de hielo, por la topografía subglacial, que la Antártida fue en algún momento del tiempo histórico una masa de tierra habitable. No geológicamente antigua, históricamente reciente. Lo suficientemente reciente como para que seres humanos la cartografiaran. Lo suficientemente reciente como para que esos mapas sobrevivieran hasta el siglo XVI, copiados de fuentes aún más antiguas. ¿Qué había en ese continente? ¿Qué hay bajo 2 kilómetros de hielo ahora mismo? No digo que haya pirámides bajo la capa de hielo antártica, aunque hay estructuras en las montañas Ellsworth que han generado un genuino debate académico sobre su geometría. No digo que haya una ciudad perdida sellada bajo el casquete de hielo de Ross. Pregunto algo más sencillo y, creo, más importante. ¿Por qué no lo sabemos? Porque en 2025, con tecnología de radar de penetración terrestre capaz de captar características geológicas a miles de metros por debajo de la superficie, con sistemas satelitales que pueden leer una matrícula desde la órbita, con el peso de la civilización más tecnológicamente avanzada de la historia registrada apuntada hacia cada rincón de la Tierra. ¿Por qué la topografía subglacial de la Antártida sigue sin estar cartografiada en alta resolución? ¿Por qué las lagunas en los datos se concentran en el interior? ¿Por qué persiste el silencio? El silencio, cuando empiezas a escucharlo, está en todas partes en esta historia. Ningún debate académico serio sobre el mapa de Piri Reis en los planes de estudio introductorios es una nota al pie si aparece en absoluto. Ninguna investigación institucional seria sobre el problema de coordinación de 1820. 3 expediciones independientes que llegan simultáneamente a un continente no descubierto. Ninguna convergencia, coincidencia, seguir adelante. Ninguna curiosidad institucional sobre la brecha entre los mapas libres de hielo del siglo XVI y el páramo helado que descubrimos oficialmente en el 19. Ninguna explicación de cómo, si el hielo se acumuló a lo largo del tiempo geológico, como nos dicen, los cartógrafos humanos produjeron mapas que muestran el terreno preglaciar en tiempo histórico. El silencio no es accidental. Un silencio de esta escala, a través de tantas disciplinas, mantenido durante tanto tiempo, no es ausencia de evidencia. Es una forma. Y esa forma sugiere algo. No voy a decirte qué sugiere. Creo que ya lo sientes. Quiero cerrar con algo que me ha estado rondando desde que tiré de este hilo por primera vez. Si aceptamos, provisionalmente, cuidadosamente, con todo el escepticismo apropiado, que existió antes del siglo XIX una civilización global de considerable sofisticación. Si aceptamos que esta civilización dejó tras de sí infraestructura, mapas, técnicas arquitectónicas y conocimientos que nuestra historia oficial no puede explicar. Si aceptamos que los eventos de 1816 representaron de alguna forma la convulsión terminal de esa civilización, un colapso tan total y tan violento que dejó cicatrices atmosféricas visibles en todo el hemisferio norte. Y si aceptamos que la Antártida, la última masa de tierra sin cartografiar y libre de hielo en esas cartas más antiguas, fue sellada, congelada, bloqueada por tratado y silenciosamente apartada del acceso público en los años inmediatamente posteriores. Entonces tenemos que hacer la pregunta más difícil. ¿Qué estaban protegiendo? No necesariamente de nosotros. La forma de algo deliberadamente oscurecido, algo cuyos contornos puedo trazar sin poder ver su rostro. Una vez que ves esa estructura, no puedes desenfocar los ojos de ella. Una catástrofe atmosférica en 1816, sin precedentes en su alcance y duración. Un continente oficial descubierto 4 años después por 3 naciones a la vez, sellado por 50 naciones un siglo después. Mapas antiguos que muestran lo que hay bajo el hielo. Un registro histórico que enmudece precisamente en los momentos en que debería existir continuidad. Arquitectura sin constructores, ciudades sin orígenes, una civilización sin lápida.
Y un continente renombrado, restringido, cubierto de hielo y silenciosamente mantenido fuera de alcance que puede contener, bajo 2 kilómetros de silencio helado, la respuesta a todo esto. Quizás. O quizás no. Pero no puedo dejar de pensar en el número 1820. Y creo que tú tampoco podrás. Si esta serie vale algo para ti, considera comentar tus pensamientos o tus teorías abajo. El próximo vídeo va a un lugar al que no estaba seguro de estar listo para ir. Creo que ahora sí lo estoy. Nos vemos allí.